Hablemos de la Alianza Anticomunista Argentina, la famosa AAA. Seguramente la historia que más suena es la de un ministro medio siniestro con su propio escuadrón de la muerte. Bastante simple, ¿no? Pero bueno. Y si les digo que esa historia, la más conocida, se queda corta, ¿qué pasa si es demasiado simple? A ver, casi siempre cuando se habla de esto, toda la culpa va a parar a una sola persona, José López Rega, que era el ministro de Bienestar Social. Y claro, es como el chivo expiatorio perfecto. La versión más cómoda es que él, y solo él, creó y manejó la AAA como si fuera su juguete personal de terror. Pero acá es donde nos metemos de lleno en el tema de hoy. Y la pregunta es inevitable. ¿De verdad el presidente, Juan Perón, era solo un espectador? ¿Estaba mirando para otro lado mientras su ministro hacía todo esto? ¿O será que su rol fue mucho, pero mucho más profundo y complejo de lo que la historia oficial nos cuenta? Ok, para poder responder a eso, primero tenemos que desarmar un poco la versión más aceptada, ¿no? Esa historia que casi todo el mundo da por sentada sobre este tristemente célebre Escuadrón de la Muerte. Bueno, la narrativa general, tanto en los libros como en el periodismo, siempre apuntó a López Rega. Y ojo, no es que no sea cierto, pero el problema de poner el foco solo en él es que nos perdemos de ver el resto del cuadro, o sea, la posible participación de otros jugadores del Estado y, más importante todavía, la posible responsabilidad del que estaba a la cabeza de todo, el propio presidente. Y acá es, justamente, donde la cosa se empieza a poner mucho más complicada. Porque la evidencia que hay, bueno, sugiere un panorama bastante más oscuro. Uno que involucra, sí, directamente a Perón. Fíjense en esta pregunta que se hace el historiador Juan Bezzocchi. Es perfecta para enmarcar lo que estamos viendo, porque la clave no es solo si Perón sabía o no sabía. La pregunta de fondo es si la existencia de la AAA fue de alguna manera útil, funcional, incluso necesaria para su proyecto político de ese momento. Y hay pistas tempranas, ¿eh? Miren, antes de que la AAA fuera siquiera un nombre, Perón ya andaba hablando de crear un Somatén. ¿Qué era eso? Básicamente, un cuerpo armado, de origen español, que históricamente se usaba para reprimir obreros y opositores. O sea, el solo hecho de que mencionara esa palabra ya nos da una pauta. Nos dice que tenía en la cabeza la idea de una fuerza represiva que funcionara por fuera de los canales oficiales. Y claro, esto no se quedó en una simple idea. Si empezamos a seguir el hilo de los hechos, vamos a ver que hay una serie de eventos y declaraciones que nos pintan un cuadro muy, muy revelador. Esto no pasó de un día para el otro. Fue una escalada. Primero el asesinato de Rucci, que era un sindicalista clave para él. Eso fue como el detonante. Poquitos días después aparece el famoso documento reservado, que básicamente ordenaba crear un sistema de inteligencia paralelo al Estado. Y ya con el ataque del ERP al cuartel de Azul, la cosa termina de explotar. Ahí Perón se pone durísimo y pasa de la política a las amenazas bien directas. Y escuchen bien esto porque es tremendo. Esto lo dijo él, Perón. No lo dijo un ministro, no. El mismísimo presidente amenazando con actuar por fuera de la ley y con violencia. Es una declaración con todas las letras de que el Estado, si le parece necesario, va a usar métodos ilegales. Más claro, imposible. Y ojo, que no se quedó solo en amenazas. Pasó a la acción. ¿Qué hizo? Autorizó ese sistema de inteligencia secreto. Puso a cargo de la Policía Federal a tipos como Villar y Margaride, que ya tenían fama de represores. Y más directo todavía. Le dijo a suboficiales de su confianza, los voy a necesitar. Y les presentó a López Rega como el que iba a organizar todo. Y el silencio. Ese silencio cuando en una reunión de gabinete le mostraron listas de gente para depurar. Bueno, ese silencio se entendió como un sí. Hay una anécdota que es terrible, pero muy clara. Una periodista, Ana Gussetti, le pregunta por los atentados que venían haciendo la ultraderecha. ¿Y qué le contesta Perón? No solo le resta importancia, como si fuera una pelea entre bandos, sino que además, en vez de investigar los ataques, ordena que investiguen a la periodista por haber preguntado. Tremendo. Entonces, con todo esto sobre la mesa, queda claro que la AAA no era un grupo aislado, ¿no? No actuaba en el vacío. Era en realidad solo una pieza
quizá la más conocida, de una maquinaria de represión mucho más grande y mucho más compleja. Y acá entra un concepto que es clave para entender todo esto: la represión paraestatal. ¿Qué significa? Es simple. El Estado no se ensucia las manos directamente. Lo que hace es tercerizar la violencia. Le pasa la carga a grupos que, si bien están apoyados y protegidos por el mismo Estado, operan ilegalmente. ¿El resultado? El gobierno puede decir «yo no fui», mientras el terror se esparce igual. Justamente, no era solo la AAA en Buenos Aires. Esto era lo que se llama un complejo contrainsurgente, que funcionaba en todo el país. Esa idea de que era un grupito de locos sueltos en la capital es un error. La represión ilegal era una estrategia descentralizada. Había distintos grupos en distintas provincias, y cada uno tenía su propio padrino dentro del Estado. Y tenemos ejemplos clarísimos. En Buenos Aires, la AAA respondía a López Rega y se movía con la Policía Federal. Pero si nos vamos a Córdoba, ahí operaba el Comando Libertadores de América. ¿Y quién estaba detrás? El Ejército, el Tercer Cuerpo, con el general Menéndez a la cabeza. Fíjense, distintos padrinos, distintos lugares, pero el método era el mismo: terrorismo de Estado. Ahora, si aceptamos que Perón fue quien habilitó y hasta cierto punto controló esta maquinaria, la pregunta que sigue es obvia: ¿qué pasó cuando él murió? Porque su muerte, el 1 de julio de 1974, fue un antes y un después absoluto. Miren este número: 71. Esa es la cantidad total de víctimas entre muertos y desaparecidos que se le atribuyen a esta violencia paraestatal mientras Perón fue presidente en su última etapa. Y ahora, miren este otro: 1770. Ese es el número de víctimas en el periodo que va desde la muerte de Perón hasta el golpe de Estado de 1976. La diferencia es abismal. Y estos números nos cuentan una historia muy clara. Parece que mientras Perón vivió, de alguna manera controló y dosificó esta violencia. La usaba como una herramienta casi quirúrgica para disciplinar. Pero cuando murió, fue como si se rompiera un dique de contención. Toda esa estructura represiva que él había creado quedó suelta, en manos de López Rega y compañía, y la violencia sencillamente se multiplicó por 1000. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? ¿Cuál fue exactamente el rol de Perón? Bueno, como se imaginan, no hay una única respuesta. Hay distintas interpretaciones. Algunos dicen que fue un pragmático, que usó y controló a estos grupos a su conveniencia. Otros creen que fue el verdadero arquitecto de todo, porque no confiaba en los militares. Y también está la visión de que al final era un hombre mayor, enfermo, casi un prisionero de su propio entorno. Lo que parece claro es que hubo complicidad, pero hasta dónde llegó su control directo, eso sigue siendo un debate abierto. Al final del día, la evidencia sugiere que Perón no fue ni de lejos un simple espectador. Parece que habilitó, que consintió y que usó un aparato de represión ilegal. La gran pregunta que nos queda flotando entonces es si todo esto fue un simple cálculo pragmático de un líder para aferrarse al poder, o si fue en realidad el primer capítulo de una tragedia que marcaría a la Argentina para siempre.